En un rincón apartado de la Sierra Mexicana, donde el ritmo de la naturaleza se funde con el silencio profundo de la soledad, vive doña Eulalia, una anciana de mirada serena que, con el paso de los años, ha cultivado una rutina sencilla y acogedora en su antigua casa de madera, rodeada de vegetación y repleta de recuerdos. Doña Eulalia, cuyo corazón generoso resistió a los tiempos difíciles tras la partida de sus seres queridos y el aislamiento impuesto por la vida solitaria, pasaba sus días cuidando el modesto jardín que mantenía con esmero, preparando su té en las tardes perezosas y rememorando historias de antaño, con los pocos vecinos que, de vez en cuando, la visitaban. En medio de la tranquilidad de su día a día, la inesperada llegada de un cachorro de lobo, abandonado y hambriento, sacudió el frágil equilibrio que ella conservaba. Durante uno de sus paseos por los alrededores, en busca de flores silvestres que pintaban de color el paisaje, doña Eulalia se topó con la mirada intensa y desesperada del pequeño animal, cuyas pupilas transmitían una mezcla de temor y una leve esperanza de acogida. Conmovida por la situación y movida por un instinto maternal que trascendía cualquier frontera entre especies, decidió brindarle abrigo al cachorro, al que comenzó a llamar cariñosamente Lunar, en alusión al suave y reconfortante brillo de la luz de la luna en una noche de soledad. El primer encuentro entre ambos estuvo marcado por un silencio cargado de significados. Doña Eulalia, con sus manos arrugadas por el tiempo, le extendió un pedazo de bolillo y una mirada acogedora al pequeño lobo que temblaba bajo la sombra de un árbol. El cachorro, desnutrido y receloso, se mantuvo a distancia al principio, sus ojos amarillentos fijos en la anciana, evaluando si aquella cercanía era amenaza o salvación. Se necesitaron paciencia y constancia, hasta que, finalmente, con pasos vacilantes, aceptó el alimento ofrecido, sin dejar de mantenerse alerta a cada movimiento de la mujer. En la sencillez de ese gesto nació un lazo que ninguno de los dos podría haber anticipado. Doña Eulalia, que desde hacía tanto tiempo no sentía la calidez de una presencia constante en su hogar, encontró en ese ser inesperado una razón para reordenar su rutina. El cachorro, acostumbrado a la dureza de la vida salvaje, descubrió el significado de la hospitalidad humana en su forma más genuina. La casa de la anciana, antes silenciosa, empezó a llenarse con los pasos titubeantes de Lunar, que al principio se ocultaba en rincones oscuros, saliendo únicamente para recibir el alimento que se le ofrecía. El entorno, decorado con pequeños detalles que contaban la historia de una vida larga, fue testigo del surgimiento de una nueva narración, donde dos seres aparentemente tan distintos hallaban puntos de conexión en sus soledades. Al comienzo, Lunar mostraba rasgos de desconfianza, impulsado tanto por el hambre como por el instinto de supervivencia forjado en la vida salvaje. Sus ojos, siempre vigilantes, seguían cada movimiento de doña Eulalia por la casa. El cachorro se escabullía por las habitaciones, manteniéndose a cierta distancia, pero nunca lo bastante lejos para perder de vista a su benefactora. Por las noches, mientras la anciana dormía, él permanecía en guardia, como si vigilara contra peligros invisibles que pudieran amenazar aquel delicado equilibrio recién descubierto. La transformación empezó de forma sutil. Una mañana, doña Eulalia despertó y encontró a Lunar, ya no escondido, sino tendido cerca de su cama, como si velara su descanso. Sus ojos, antes recelosos, mostraban ahora un brillo diferente, menos salvaje y más atento a las necesidades de la anciana. En ese instante, ambos parecieron reconocer que algo había cambiado de forma definitiva en la dinámica de su relación. Conforme los días se convirtieron en semanas, el vínculo entre la anciana y el cachorro se profundizó de un modo sorprendente. Lunar comenzó a seguir a doña Eulalia en sus tareas diarias, observando con curiosidad mientras ella regaba las plantas del jardín, preparaba la comida o acomodaba la casa. En un gesto que sorprendió hasta a la propia anciana,
El lobo empezó a traer pequeños objetos que encontraba en sus recorridos por los alrededores. Una pluma colorida, una hoja peculiar, una rama con una forma inusual, como si fueran obsequios de gratitud por los cuidados recibidos. En medio de conversaciones silenciosas y momentos tan simples como regar las plantas o preparar el té, Lunar revelaba un comportamiento que trascendía la mera búsqueda de alimento, con gestos de afecto y protección que marcaban su presencia. Surgió una comunicación no verbal entre ambos, perceptible en la forma en que el cachorro inclinaba la cabeza cuando la anciana contaba historias, o en cómo se aproximaba con ternura cuando percibía un suspiro más pesado o una lágrima furtiva. En Minituche, las noches en que los dolores articulares de doña Eulalia se intensificaban, Lunar permanecía a su lado, ofreciéndole el calor de su presencia como un bálsamo silencioso. Ella, a su vez, encontró en esa convivencia imprevisible un nuevo sentido para sus días. Las historias que antes contaba únicamente a las paredes tenían ahora un oyente atento, cuyos ojos brillantes parecían comprender cada palabra y emoción compartida. Fue una tarde especialmente fría, cuando doña Eulalia advirtió el verdadero alcance de la transformación de Lunar. Mientras ella luchaba por encender el fogón de leña, con sus manos temblorosas por la edad dificultándole la tarea, el cachorro apareció llevando cuidadosamente un pequeño palo seco, dejándolo cerca del fogón, como si entendiera con exactitud lo que ella necesitaba. Aquel gesto, aparentemente sencillo, revelaba una comprensión que iba más allá del instinto animal, demostrando una conciencia de las necesidades humanas que conmovió profundamente a la anciana. La quietud de la casa, repleta de fotos antiguas y objetos cargados de historia, empezó a adquirir otros matices con la presencia transformadora del lobo. Las fotografías enmarcadas en las paredes, que antes evocaban un pasado lejano, cobraban nueva vida bajo la mirada curiosa de Lunar, que a menudo se detenía frente a ellas como si intentara descifrar las historias ahí contenidas. Doña Eulalia empezó a narrarle las memorias asociadas a cada imagen, describiendo a familiares ausentes hacía mucho, celebraciones de tiempos más felices y lugares que marcaron su trayectoria. En esos relatos compartidos ocurrió algo inesperado. Al revisitar su pasado a través de las historias que contaba al cachorro, la anciana redescubría aspectos de sí misma que el tiempo y la soledad habían oscurecido. Recuerdos que creía perdidos emergían con nitidez, despertando emociones que ella pensaba ya no poder sentir. Era como si la atenta presencia de Lunar sirviera de puente para reconectarse con partes de su identidad que habían quedado en silencio tras tantos años de aislamiento. Con el paso del tiempo, la mirada silenciosa de Lunar pareció captar los relatos ocultos en el alma de la anciana, interpretando en sus gestos no solo la búsqueda de alimento, sino la necesidad de reencontrar y reconstruir memorias enterradas por el peso de los años. Hubo momentos en que el cachorro parecía guiarla por la casa hacia objetos específicos, como si buscara que ella compartiera las historias asociadas a ellos. Un álbum de fotografías antiguo, un pañuelo bordado guardado en un cajón, un libro de poesía polvoriento en un estante. Cada objeto despertaba en Lunar una curiosidad que iba más allá de lo que se esperaría de un animal. Esta interacción inusual transformó no solo la rutina, sino también el aspecto físico del hogar. Habitaciones que habían permanecido cerradas fueron reabiertas, cortinas pesadas que bloqueaban la luz natural se corrieron y espacios antes cubiertos de polvo y olvido volvieron a la vida. Era como si la energía vital de Lunar no solo estuviera restaurando el espíritu de doña Eulalia, sino también el entorno que la rodeaba. Los vecinos más cercanos, inicialmente incrédulos e incluso temerosos de la presencia de un lobo en 1900 en la casa de la anciana, empezaron a notar cambios significativos. El jardín, antes modesto, florecía con mayor intensidad, como si respondiera al nuevo ánimo de su cuidadora. La propia doña Eulalia, que antes rara vez cruzaba los límites de su propiedad, comenzó a pasear por los caminos de la sierra,
siempre acompañada por la silenciosa figura de Lunar, que la seguía como un guardián. En una noche singular, en la que el viento frío se convirtió en tormenta y la oscuridad parecía invadir cada rincón del hogar, Lunar mostró un comportamiento que desafiaba toda lógica. La lluvia azotaba el tejado de la casa, componiendo una inquietante sinfonía que resonaba en cada habitación. Los truenos retumbaban a lo lejos, iluminando momentáneamente el cielo con destellos azulados que proyectaban sombras fantasmagóricas en las paredes. El viejo piso de madera crujía bajo el peso de los recuerdos, mientras el viento silbaba a través de las rendijas de las ventanas, como si contara historias antiguas de otros inviernos. Sentada en su mecedora, observando la furia de los elementos a través de la ventana, doña Eulalia percibió una inquietud inusual en Lunar. El cachorro, que normalmente se mantenía tranquilo durante las tempestades, se mostraba agitado, yendo de un lado a otro, emitiendo pequeños aullidos cargados de urgencia. Intentando calmarlo, la anciana se acercó para acariciar su pelaje, pero en vez de aceptar el afecto, Lunar se apartó y se dirigió a la puerta del pasillo que daba a la parte trasera de la casa. Se detuvo ahí, mirando a doña Eulalia, y luego, de nuevo a la puerta, en una invitación clara para que ella lo siguiera. Intrigada por este comportamiento inédito, decidió responder al llamado silencioso de su compañero. Mientras la tormenta rugía afuera, el cachorro, que hasta entonces solo había sido una compañía serena, adoptó una actitud sorprendente, como si buscara algo más que un simple refugio. Con pasos decididos, guió a doña Eulalia por un pasillo estrecho que ella apenas visitaba, una sección de la casa que había ido quedando en el olvido después de la partida de sus familiares. La capa de polvo indicaba el largo tiempo transcurrido, pero aquello no parecía importar al lobo, que avanzaba con determinación. Conduciéndola por rincones poco explorados, llegó hasta una pequeña habitación de almacenaje bajo la escalera, que llevaba al desván. La puerta, hinchada por la humedad y el desuso, cedió tras un breve forcejeo, revelando un espacio repleto de cajas polvorientas y objetos cubiertos con sábanas amarillentas. Lunar se dirigió directamente a un baúl de madera tallada, rascando suavemente su superficie, como si señalara que ahí se encontraba lo que buscaban. Con manos temblorosas, ya fuera por la emoción o por el esfuerzo inusual, doña Eulalia abrió el baúl y descubrió objetos que durante años habían quedado relegados al olvido. Entre ropas antiguas cuidadosamente dobladas, juguetes que pertenecieron a niños de la familia y documentos amarillentos, yacía un libro de cubierta, de cuero cuyo aspecto delataba su antigüedad e importancia. Era un diario familiar, transmitido de generación en generación, con registros que se remontaban a más de un siglo. Aquel diario, repleto de relatos de antepasados que enfrentaron guerras, enfermedades y pérdidas devastadoras, pero también vivieron grandes amores y celebraciones memorables. Contenía la esencia de la identidad familiar de doña Eulalia. Con el corazón acelerado, ella cargó el valioso volumen hasta la sala, donde la luz era mejor para leer. Sentada en su sillón favorito, con Lunar acostado a sus pies como un guardián satisfecho tras cumplir su misión, la anciana comenzó a pasar las páginas envejecidas. Allí se reunían historias que jamás habría imaginado, testimonios de antepasados que superaron adversidades, pérdidas profundas y también momentos llenos de felicidad y logros importantes. Había descripciones detalladas de antiguas tradiciones familiares, recetas culinarias transmitidas de madre a hija, remedios caseros que habían aliviado distintos males e incluso indicios de tesoros escondidos en épocas turbulentas. Uno de Mindonisen, los pasajes más conmovedores fue leer las entradas escritas por su propia abuela, describiendo el nacimiento y la infancia de la madre de doña Eulalia, y después, páginas redactadas por su madre, narrando los primeros años de vida de la propia anciana. Relatos llenos de ternura y esperanza, retratando el gran amor que acompañó su llegada al mundo, incluso en tiempos difíciles. También había páginas en blanco, sin llenar,
esperando las historias futuras que algún miembro de la familia añadiría. Y fue entonces cuando doña Eulalia comprendió que esa tarea ahora recaía en ella. El hallazgo de aquellos documentos fue un punto de inflexión para la anciana que, al releer cada página, descubrió no solo el rescate de un pasado distante, sino también la clave para reconstruir su propia identidad y dignidad. El tacto de las hojas antiguas bajo sus dedos temblorosos establecía un nexo físico con quienes la precedieron. El aroma inconfundible del papel añejo evocaba memorias profundas de su infancia, cuando observaba a su abuela leyendo ese mismo diario a la luz de las velas. Las distintas caligrafías relataban, por sí mismas, la historia de transformaciones y de manos diferentes que sujetaron la misma pluma, compartiendo la misma sangre y las mismas esperanzas. Aquellas páginas no eran solo un registro histórico, eran la prueba tangible de que ella pertenecía a una estirpe de personas resilientes que habían superado desafíos similares a los suyos, encontrando la fuerza necesaria para continuar. Era como si cada relato le devolviera un pedazo de sí misma que el tiempo y la soledad le habían arrebatado. Lunar, con su intuición singular, había revelado que la solución para atenuar la soledad y las cicatrices del tiempo descansaba en las palabras y secretos impresos en ese relicario familiar, alzándose de simple animal hambriento a auténtico mensajero de esperanza y renovación. Mientras la anciana leía, absorta en las historias, el cachorro se quedaba junto a ella, como si comprendiera perfectamente la importancia de aquel momento. A veces, apoyaba el hocico en el regazo de doña Eulalia, brindándole un consuelo silencioso cuando las emociones la sobrepasaban. En las semanas siguientes, la lectura del diario se convirtió en un ritual diario compartido por ambos. Doña Eulalia leía en voz alta, como si Lunar pudiera entender cada palabra, y tal vez, de algún modo misterioso, así fuera. Con cada historia revelada, la anciana sentía una mayor conexión no solo con sus antepasados, sino también con partes de sí misma que habían permanecido silenciadas tras años de aislamiento. Los recuerdos de su niñez, de su juventud y del comienzo de su vida adulta reaparecían con una nitidez insospechada, llenando vacíos que el paso del tiempo había dejado. Con la recuperación de su pasado, doña Eulalia notó cómo su perspectiva cambiaba. El conocimiento de las luchas y victorias de sus antepasados le ofrecía una nueva forma de mirar sus propias dificultades. Si ellos habían sobrevivido a guerras, enfermedades y pérdidas contundentes, ella también podía enfrentar la soledad y el peso de los años con esa misma determinación. Esa comprensión le devolvió una energía renovada, perceptible en pequeños cambios cotidianos. Al reconectarse con la historia familiar, redescubrió, por medio de los recuerdos y las emociones, fuerzas que creía haber perdido. Las recetas culinarias descritas en el diario volvieron a elaborarse, inundando la casa con aromas que evocaban las celebraciones de tiempos pasados. Las canciones de cuna mencionadas en las notas reaparecieron y resonaron mientras ella cuidaba el jardín, que amplió para incluir hierbas medicinales mencionadas por sus antepasados. Tradiciones olvidadas recuperaron un sitio en su rutina, otorgando un nuevo significado a aquellos días que antes parecían monótonos. El diario mostraba historias de superación, en las que el afecto y la unión familiar sirvieron para enfrentar dificultades semejantes, inspirando una visión distinta del futuro. Doña Eulalia empezó a agregar sus propias notas en el libro, relatando no solo sus recuerdos de tiempos pasados, sino también acontecimientos recientes, incluyendo la extraordinaria llegada de Lunar a su vida. Era su forma de asegurar que la historia de esa asombrosa convivencia no se perdería con el tiempo, y que las generaciones venideras sabrían cómo un cachorro de lobo transformó la vida de una anciana solitaria. La trayectoria de Lunar, que al principio despertaba recelo en los pocos que conocían su presencia, adoptó un significado distinto. Se había convertido en un compañero silencioso y atento,
capaz de descifrar los silencios de la anciana y ayudarla a rescatar memorias enterradas. Su presencia en la vida de doña Eulalia ya no se veía como la excentricidad de una mujer mayor, sino como un nexo especial y simbólico entre el mundo natural y el humano. El comportamiento de Lunar trascendía el instinto de caza o la simple necesidad de comer, convirtiéndose en un gesto noble que simbolizaba la capacidad de transformar la soledad y la tristeza en esperanza y reencuentro con la propia historia. Había una sabiduría en su mirada que desafiaba cualquier explicación racional, como si fuese depositario de un conocimiento ancestral que derribaba las barreras entre especies. En sus ratos más reflexivos, doña Eulalia se preguntaba si, de algún modo misterioso, Lunar no era un mensajero enviado por fuerzas que ella no lograba comprender del todo. A medida que su vínculo se fortalecía, cambios físicos notables se manifestaron en ambos. Lunar, antes escuálido y asustadizo, desarrolló un pelaje reluciente y una postura segura. Sus ojos, que al principio solo reflejaban miedo y desconfianza, ahora mostraban una serenidad casi meditativa cuando descansaba a los pies de la anciana. La propia doña Eulalia, por su parte, parecía rejuvenecida con la nueva energía que impregnaba sus días. Sus manos, antes temblorosas, se movían con mayor firmeza al atender el jardín. Su paso, antes vacilante, se volvió más enérgico. Incluso su rostro, marcado por los años, parecía iluminado por una vitalidad interior que no podía explicarse únicamente por el avance de la edad. Con el tiempo, el lazo extraordinario entre doña Eulalia y Lunar despertó la curiosidad y admiración de los habitantes de la región. El cartero, un hombre de mediana edad llamado Joaquín, quien cada 2 semanas recorría los caminos de tierra para llevar correspondencia y pequeños paquetes a los moradores más aislados, fue el primero en notar la inusual compañía del lobo. Su encuentro inicial con Lunar estuvo marcado por la sorpresa y un inevitable sobresalto. El hombre, sorprendido al ver al animal junto a doña Eulalia, casi dejó caer los paquetes, con el corazón acelerado por el temor instintivo. Al principio mantuvo la distancia, extendiendo las cartas al máximo de su brazo y mirando a Lunar con recelo. Sin embargo, al observar día tras día la armonía entre la anciana y el lobo, empezó a llevar de vez en cuando un bocadillo para el cachorro, que lo aceptaba con dignidad, sin mostrar rastro alguno de agresividad. La noticia de tan inverosímil amistad se extendió pronto por la comunidad de la sierra. Personas que antes no se acercaban empezaron a hacerlo, intrigadas por el misterio y la belleza de aquella historia. Los niños del lugar, inicialmente alejados por padres temerosos de la señora del lobo, como ahora llamaban a doña Eulalia, poco a poco comenzaron a visitarla en pequeños grupos, deseosos de conocer a Lunar y escuchar las historias que la anciana relataba con renovado entusiasmo. Las charlas en torno a la casa de la anciana se convirtieron en un tema frecuente entre los vecinos, que veían con asombro la transformación que ocurría. La casa, antes vista como un lugar taciturno de aislamiento, se transformó en un punto de reunión donde se compartían relatos y la sabiduría de las generaciones, pasadas plasmada en el diario, recobraba vida a través de la voz alegre de doña Eulalia. El jardín, ya exuberante, recibía visitantes que buscaban esquejes de plantas medicinales y consejos sobre su uso, conocimientos que la anciana había recuperado de sus ancestros. Mientras algunos seguían mostrándose incrédulos, otros encontraban, en aquella muestra de afecto y compasión, que desafiaba los prejuicios y barreras tradicionales entre humanos y animales, una fuente de inspiración. Hubo quienes trataron de explicar el comportamiento extraordinario de Lunar, basándose en teorías sobre domesticación o adaptación, y quienes preferían una visión mística, percibiéndolo como un espíritu guardián o la reencarnación de algún ser querido que había regresado para proteger a doña Eulalia en su vejez, lo que a simple vista podía parecer un encuentro inusual y hasta inquietante.
se transformó en un relato de superación y resiliencia. La historia de la anciana y el cachorro de lobo empezó a contarse fuera de los límites de la pequeña comunidad, atrayendo, de vez en cuando, visitantes de pueblos cercanos, curiosos por presenciar aquel vínculo extraordinario con sus propios ojos. Doña Eulalia, con su sencillez y sabiduría, enseñaba a todos que el amor verdadero no conoce fronteras de forma o especie, y que siempre es posible renacer a cualquier edad si abrimos el corazón para acoger lo distinto. En sus conversaciones con los visitantes, compartía no solo la narración de cómo encontró a Lunar, sino también las enseñanzas que había aprendido de esa inesperada convivencia, la importancia de mantenerse abiertos a nuevas conexiones, aún en los momentos más solitarios de la vida, el poder de la empatía para trascender barreras en apariencia inquebrantables, y la convicción de que, incluso en la vejez, se pueden descubrir nuevos propósitos y significados. El descubrimiento del diario y la actitud sorprendente de Lunar fueron, así, catalizadores de una transformación interna en la anciana, que recuperó no solo el valor de su propia historia, sino también la certeza de que los lazos que unen a los seres, aunque parezcan muy distintos, pueden iluminar hasta los caminos más oscuros. El saber ancestral conservado en las páginas amarillentas del cuaderno se fusionaba con la sabiduría instintiva del lobo, dando forma a una nueva narrativa que escapaba a clasificaciones simples. En una tarde particularmente especial, mientras Doña Eulalia y Lunar descansaban en el jardín, rodeados por el aroma de las hierbas medicinales y el zumbido de las abejas que visitaban las flores, uno de los niños que acudían a la casa le preguntó a la anciana si no temía que, cuando creciera, el lobo regresara a la vida salvaje y la dejara sola de nuevo. Con una sonrisa serena que iluminó las arrugas de su rostro como rayos de sol entre viejas colinas, Doña Eulalia acarició el cabello del pequeño y por un instante fijó la mirada en el horizonte, donde el cielo se fundía con las montañas en una línea incierta de posibilidades. Sus manos, agrietadas por los años y el trabajo, descansaban sobre el libro familiar que raras veces dejaba fuera de su alcance. El amor verdadero empezó con la voz de quien ya ha vivido suficiente para comprender los ciclos naturales de la existencia. No busca atar, sino liberar. Es como tratar de atrapar agua entre los dedos. Cuanto más fuerte la sujetas, más rápido se escapa. Su mirada se posó en Lunar, que parecía entender cada palabra. Si un día él siente el llamado de las montañas, el aullido ancestral de sus hermanos en la sierra, lo comprenderé y lo dejaré partir, agradecida por el tiempo que compartimos y por las valiosas lecciones que me enseñó sobre los nuevos comienzos y las conexiones que van más allá de las palabras. Pero, ¿sabes?, añadió con un brillo especial en la mirada, hay lazos que ni siquiera la distancia puede romper. Lo que Lunar me enseñó, lo que redescubrimos juntos, se quedará conmigo para siempre, al igual que mis historias vivirán en él, sin importar hacia dónde lo lleven sus pasos. Aquella sabiduría, tan sencilla como profunda, conmovió a todos los presentes, demostrando cómo un encuentro aparentemente casual entre una anciana solitaria y un cachorro de lobo hambriento podía convertirse en una lección universal sobre la conexión, la renovación y la naturaleza trascendente del verdadero amor. De ese modo, la antigua casa de Doña Eulalia, marcada por el tiempo y rodeada de plantas, dejó de verse como un refugio de soledad para transformarse en un santuario de memorias revividas y esperanzas renacidas. Las historias plasmadas en el diario familiar encontraron un nuevo público, garantizando que las vivencias, los conocimientos y los valores de generaciones pasadas se mantuvieran vivos en la memoria colectiva de la comunidad. En cuanto a Lunar, su comportamiento siguió desafiando las explicaciones habituales. Continuaba al lado de Doña Eulalia como un protector silencioso, pero a veces desaparecía, por cortos intervalos, regresando siempre con algún pequeño obsequio.
una pluma colorida, una piedra inusual, e incluso en ocasiones hierbas medicinales que la anciana había mencionado necesitar. Parecía desplazarse entre dos mundos, el salvaje y el doméstico, trayendo lo mejor de cada uno para doña Eulalia. La enseñanza que dejó esta convivencia inusitada demuestra que, incluso ante la adversidad y el abandono, la compasión y el poder del afecto pueden transformar destinos, rescatando la esencia de cada existencia y haciendo que, mediante gestos aparentemente sencillos, la vida adquiera nuevos significados y florezca. En un mundo cada vez más marcado por la desconexión y el aislamiento, la historia de doña Eulalia y Lunar persiste como un recordatorio poderoso de que los lazos más valiosos pueden surgir en los momentos y lugares más insospechados, bastando únicamente un corazón abierto y la valentía de acoger lo diferente. Así, en aquel rincón apartado de la Sierra Mexicana, donde el ritmo de la naturaleza sigue mezclándose con las historias humanas, una anciana y un cachorro de lobo reescriben juntos el sentido de familia, pertenencia y renovación, demostrando que el amanecer de una nueva etapa puede nacer incluso cuando la oscuridad parece más densa, iluminado por la luz inesperada de una amistad que va más allá de toda expectativa o definición convencional.